Bienvenidos a Economía en Breve 303 del 26 de febrero del 2023. El INEGI presentó las cifras detalladas del Producto Interno Bruto, el PIB, del cuarto trimestre, con lo que se tiene ya la imagen completa de la producción en el 2022. Recordemos que el PIB representa el valor de todos los bienes y servicios producidos al interior del país y es el indicador más importante ya que su evolución refleja el entorno que viven las empresas y los hogares. El crecimiento del cuarto trimestre fue un poco mejor a lo que se esperaba en los mercados y esto es lo que han referido muchos medios, pero el panorama de la producción tal vez no sea tan positivo como podría parecer en esta primera lectura. Las cifras muestran más bien que la economía todavía no está recuperada del todo y persisten algunas señales de debilidad. Comenzando por ver el PIB anual. En esta gráfica pueden ver su evolución durante los últimos años y cómo en el 2022 continuó con su recuperación, luego de la brutal caída producida por la pandemia en el 2020, pero todavía le falta 0.9% para alcanzar el nivel que tenía en el 2018. En este cuadro pueden ver el crecimiento trimestral de los diferentes sectores y en las últimas dos columnas el crecimiento anual del 2021 y 2022. Lo primero a señalar es que hay que interpretar estas cifras con cierta reserva, ya que son resultado de una serie de estimaciones que pudieran no reflejar todavía los cambios producidos en los patrones de comportamiento por la pandemia. Hay ahí algunos asegúnes que hacer. Comenzaría por la última columna que presenta la contribución al crecimiento del 2022 que tuvo cada sector. Las manufacturas aportaron 0.9 puntos al crecimiento del PIB, es decir, casi una tercera parte del dinamismo de la economía se explicó por las manufacturas, que crecieron impulsadas por la actividad económica en Estados Unidos. El comercio en nuestro país aportó 1.1 puntos al crecimiento de todo el año, mientras que transporte e información en medios masivos aportaron 1.3 puntos, los renglones de entretenimiento junto con alojamiento y alimentos aportaron 0.8 puntos porcentuales. El dinamismo en estos sectores podríamos decir que corresponde pues básicamente al rebote post-pandemia, es decir, a la recuperación luego de las fuertes disrupciones que enfrentaron. El problema es que cuando vemos las cifras trimestrales, estos sectores que aportaron mucho al crecimiento del 2022 están perdiendo fuerza y en varios casos contrayéndose en el cuarto trimestre, además de que otros renglones pues muestran una contracción clara. Si vemos el crecimiento trimestral del PIB total hasta arriba en la tabla, podemos atestiguar que la desaceleración se va haciendo cada vez más marcada, perdiendo impulso. Diría que nuestra economía no se encuentra todavía en buena forma y está comenzando un año con fuertes vientos en contra, por lo que habrá que ser muy precavidos con las expectativas para la actividad económica. Pasando a otro indicador muy relevante, la inflación de la primera quincena de febrero resultó menor a lo que anticipaban los mercados, lo que es una buena noticia, pero está lejos todavía de comportarse bien. La inflación general fue de 0.30%, en una sorpresa favorable frente al 0.35% que anticipaba el promedio del mercado, pero como podemos ver en esta gráfica de periodos similares, fue relativamente elevada. A tasa anual, la inflación general descendió un poquito para ubicarse en 7.76%, aunque todavía le falta para delinear un cambio hacia abajo en una tendencia más definida. Entre los productos al alza destacaron por su impacto sobre la inflación primero el huevo y el pollo, que muy probablemente seguirán presionados por los problemas de una nueva variante de gripe aviar que ha afectado a Estados Unidos y a nuestro país. También se observan presiones en servicios como loncherías y restaurantes, que son más preocupantes al sugerir presiones de demanda y de costos, sobre todo salariales. Entre los productos que más impactaron a la baja en esta quincena fue el jitomate, que por sí solo compensó el impacto del aumento en el huevo y en el pollo. La inflación subyacente fue de 0.35%, ligeramente menor al 0.38% previsto por el promedio de analistas, pero como vemos en esta gráfica fue muy superior a lo que es usual para esta quincena. La inflación anual subyacente se redujo marginalmente para alcanzar 8.38%, que sigue siendo una lectura demasiado elevada y sin mostrar todavía un claro cambio de tendencia hacia la baja. Especialmente preocupante es el comportamiento de la inflación subyacente de servicios, que siguió en ascenso para alcanzar 5.58%, como vemos aquí, su nivel más alto desde el 2003. Por cierto, si te sirve el programa de cortesía con 2 semanas de retraso, te sirve para estar bien enterado, dale clic a suscribirte en YouTube para que
te llegue un mensaje cada vez que sube el programa, y si de verdad quieres estar bien informado para evitar sobre todo las sorpresas desagradables que tiene el entorno económico, entonces suscríbete a nuestro servicio en nuestra página de internet que puedes ver aquí y que incluye, por cierto, el envío de las gráficas y cuadros que no siempre se comentan en el video. Regresando a los temas de la semana, las minutas de la última decisión de política monetaria arrojaron algunas señales interesantes de la lectura que tiene la Junta de Gobierno. Las minutas agrupan normalmente los comentarios hechos por los miembros de acuerdo, digamos, a su grado de popularidad, con palabras como todos, la mayoría, algunos o uno de los integrantes. Algo que me llamó la atención para empezar es la cantidad de veces que se repite la palabra todos, ya que ha habido minutas donde solo aparece un par de veces, pero ahora encontré 6 nada más en los apartados de inflación y política monetaria, lo que sugiere que hay bastante consenso en estos temas. Por ejemplo, todos ven un balance de riesgo sesgado al alza para la inflación y todos hablaron de un proceso de desinflación pues más lento a lo previsto. Aunque solo uno de los miembros notó que el aumento de 50 puntos sería una sorpresa para los mercados, la justificación para tal aumento mencionaba evitar cualquier percepción de complacencia, la necesidad de un mensaje firme y contundente, el cambio de presiones globales a internas o el buscar evitar efectos de segundo orden. Hubo varios comentarios que sugieren que el fin del ciclo de alza podría estar relativamente cerca, pero también hubo varios comentarios señalando que la tasa a la que llaman terminal podría mantenerse por un tiempo prolongado. En esta ocasión hubo un voto disidente de la subgobernadora Irene Espinosa que no estaba de acuerdo con la guía futura que se mandó, señalando que limitarse a la siguiente decisión y referir un ajuste de menor magnitud implica un elevado riesgo costoso de corregir si los supuestos no se materializan. Luego de leer las minutas me quedo con la impresión de que Banxico está anticipando pues un par de aumentos más de 25 puntos base cada uno que llevaría la tasa a 11.50% para concluir el ciclo de alza, pero esto dependerá de cómo se comporte la inflación en México y de lo que haga la Reserva Federal en Estados Unidos. Y como van las cosas, veo una probabilidad elevada de que la tasa de Banxico llegará hasta el 12% este año y ahí se mantendrá por un buen rato, por lo menos hasta la primera mitad del 2024. Hablando del Fed, las minutas de su última decisión, que recordemos fue un aumento de 25 puntos base, arrojan la percepción de que aún faltan más incrementos y una postura más restrictiva para contener efectivamente la inflación y regresarla al 2%, lo que llevará un buen tiempo. Tal vez no haya grandes novedades en las minutas del Fed, que diría ha sido muy consistente con su mensaje, por lo menos desde que iniciaron su ciclo de alza en tasas, pero habría que preguntarse si los mercados anticipaban un lenguaje más suave que perfilara el pronto final del ciclo de alza. Diría que los mercados anticipan 2 aumentos más en la tasa de interés, pero por lo menos faltarían 3 incrementos adicionales este año, ya que la inflación tampoco se está portando bien y difícilmente bajará con la rapidez deseada. De hecho, en la semana se publicó el reporte de ingreso y gasto personal en consumo del mes de enero, que contiene el índice de precios del consumo que excluye alimentos y energía, que recordemos es el principal indicador de inflación para la Reserva Federal. Pues malas noticias en este indicador, que repuntó 0.57% cuando se preveía un aumento de 0.4% en el mercado, rebotando de forma importante, como vemos en esta gráfica, de sus variaciones mensuales. Incluso en su comparativo anual, este índice presentó un ligero repunte, interrumpiendo su tendencia descendente y continuando en niveles muy elevados, alejados todavía de la meta. Los mercados accionarios tuvieron una mala semana, al parecer reaccionando sobre todo el viernes a estos malos resultados de inflación en el gasto personal en consumo de Estados Unidos, diría yo, como vemos en la gráfica que tenemos aquí, presentando caídas generalizadas en los 10 mercados que seguimos. Si vemos la gráfica de nuestro promedio de 10 mercados un poco en un horizonte más amplio, se percibe ya un cambio de tendencia a la baja en las últimas semanas. Nuestra bolsa de valores en México perdió 1.9% en la semana para terminar en 52.758 unidades y nuestro tipo de cambio se mantuvo fluctuando en una franja relativamente acotada, como vemos aquí, para terminar en 18.42 pesos por dólar. Las tasas de interés de los bonos mexicanos de largo plazo, aunque tuvieron un ligero respiro al final de la semana, continuaron con su notable tendencia ascendente, como vemos aquí.
Regresando a Estados Unidos, se presentaron también las cifras revisadas del PIB del cuarto trimestre, que pueden ver aquí en este cuadro, con el cambio respecto al anunciado previamente en la última columna. Como puede verse, el consumo se revisó a la baja, mientras que la inversión se revisó un poco al alza, arrojando un crecimiento total ligeramente menor al que se había anunciado de forma preliminar. Regresando a México, hay varias noticias de la semana que hay que comentar, comenzando con esta nota de Bloomberg que refiere 2 accidentes en Pemex, uno en Veracruz y otro en la planta de Deer Park en Texas, que ocurren justo antes de la llamada que tendrán el lunes para explicar sus resultados a los inversionistas y que ponen el tema de la seguridad en el foco de atención. Me parece que no es coincidencia que haya habido tantos accidentes durante esta administración, luego de una política de austeridad a rajatabla y de la salida de mucho del talento humano que tenía la empresa petrolera. Lo mismo creo que está pasando con el metro de la Ciudad de México, y si volteamos a ver a otras áreas de la administración pública, me parece que encontraremos algo bastante parecido. A ver cómo le va a la administración de Pemex en esta llamada que tiene con los inversionistas, que imagino estarán ansiosos por escuchar pues algún plan para que Pemex haga frente a su enorme deuda de 105 miles de millones de dólares y con fuertes vencimientos este año, o por lo menos con el respaldo del gobierno federal. Otra noticia que revela, diría yo, uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es esta, en la que el presidente le dice a los medios que no dará permiso a la empresa automotriz Tesla para instalarse en Nuevo León con el pretexto de que no hay agua. El problema es que López Obrador interpreta la presidencia de forma imperial, como si fuera él el que puede dar o negar permisos para todo lo que ocurre en el país, y está acostumbrado a forzar a los demás desde su posición de poder para que hagan lo que él quiere. Ya había dicho que en el sureste es donde quiere que se instale la empresa, porque no hay problemas de agua, pero tampoco allá hay las carreteras, la energía, la infraestructura y las condiciones para que una empresa así pueda realizar las inversiones multimillonarias que tiene contempladas. López Obrador se extralimita en las atribuciones que tiene como presidente, y creo que esa es buena parte del problema. Y en otra noticia muy lamentable y relacionada, la presidenta de Perú decidió retirar a su embajador de México, acusando la injerencia del presidente López Obrador en los asuntos internos del Perú, acusándolo de apoyar al golpista Pedro Castillo. López Obrador no ha tenido ningún empacho en decir que la presidenta Boluarte es espuria, a pesar de que la comunidad internacional hemos visto el intento de golpe de Estado que quiso dar Castillo y cómo las instituciones del Perú operaron dentro de su marco constitucional para destituir a este personaje que se extralimitó y puso en peligro la estabilidad política de su país. López Obrador no quiere entender lo que es la presidencia y la importancia del marco institucional de un país, y por eso quiere, entre otras cosas, destruir la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral para hacerse del control del proceso electoral, para perpetuarse en el poder a través de su grupo. En este espacio he denunciado desde hace tiempo que la democracia en México está en riesgo, y ya veremos el día de mañana si la concentración convocada por la sociedad civil este domingo 26 sirve para mover la conciencia de muchas personas y darle convicción a los ministros de la Suprema Corte, que son los que tienen que detener el ataque al INE. Una diferencia de esta marcha convocada por la sociedad civil a las otras que conocemos, que se convocan por diferentes tipos de actores políticos, me llama la atención. Vamos sobre Madero, ya es el río de gente, y los comercios están abiertos, las tiendas están abiertas. Ahí se oye el grito de México, que es lo que venimos a defender. Y nuevamente los comercios abiertos. Para la semana que inicia tendremos mucha información relevante, como podemos ver aquí en esta lámina, destacando en México las cifras de la balanza comercial de enero, la encuesta de expectativas de Banjico y las cifras de finanzas públicas también del mes de enero. En Estados Unidos habrá que poner atención al reporte de empleo del mes de enero, muy relevante insumo para las próximas decisiones que tomará la Reserva Federal. Para la sección Da Vinci les dejo con una reflexión del gran pensador y escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe.
y espero pronunciarlo más o menos decentemente. No nos engañan nuestros sentidos, sino nuestro juicio. Dependiendo de la forma en que usamos nuestro cerebro para pensar y procesar con nuestro juicio lo que ocurre a nuestro alrededor, es como podremos entender mejor nuestro entorno y ser más productivos. Antes de terminar, los invito a poner comentarios respecto al programa, ya sea directamente en YouTube, en el espacio que hay ahí para ello, que me envíen un correo a la dirección que pueden ver aquí. A todos mis suscriptores les reitero, como siempre, mi agradecimiento, y a los que todavía no lo son, los invito a visitar nuestra página para suscribirse al programa y estar bien informados también con los materiales que lo acompañan sobre el acontecer económico, que hoy día es más importante que nunca. Con esto terminamos nuestro programa número 303. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.